queridos hermanos? Reciban un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 4 del tercer trimestre. El título de la lección es Gozoso y agradecido. El pensamiento clave de la lección de esta semana nos dice: Pablo tenía muchas cosas buenas que decir de los tesalonicenses, por lo menos cuando comenzó a escribirles su primera carta. Lo que él alaba es digno de nuestra atención. Estudiemos la lección de esta semana y veamos qué nos dice el Señor con relación a gozoso y agradecido. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 del 1 al 3. La Biblia dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, Silvano, que en realidad es Sila, y Timoteo. ¿Por qué dice Pablo, Silvano y Timoteo? En realidad quien escribió la carta es Pablo, pero él está diciendo, les estamos escribiendo nosotros, ellos eran un equipo, nosotros, Silas o Silvano, Timoteo, el muchacho joven, y Pablo. Y les está diciendo, damos gracias a Dios por vosotros por tres cosas muy importantes. En primer lugar, damos gracias y estamos orando para ustedes, que nos acordamos de ustedes y del trabajo que han hecho ustedes, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí está orando y está en su carta, en Primera de Tesalonicenses, enfatizando la oración por cuanto los tesalonicenses recibieron el mensaje como mensaje de Dios, y revela aquí el amor profundo de Pablo, su preocupación y la aflicción que tenía porque estos hermanos fueran fieles. Las vidas de estos creyentes ofrecían la evidencia del poder transformador del Espíritu Santo, a pesar de los desafíos y problemas que todos ellos enfrentaron. A pesar de todos los problemas, Pablo se encontraba gozoso y agradecido porque estos hermanos habían abrazado el mensaje de la esperanza de la segunda venida de Cristo, habían sido fieles en esta esperanza, pero ¿saben qué? Habían estado trabajando en la obra y además de esto estaban siendo constantes en la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Eran creyentes que vivían cada día esperando el día que Jesucristo volviera para liberarlos de la ira venidera. En esta semana, en esta lección, vamos a ver un vistazo de la manera como los conversos trataban los desafíos que vieron después que fueron evangelizados. Estudiemos la lección de esta semana para que seamos bendecidos por Dios. Y veamos qué nos dice el día domingo con relación a una oración de gratitud. Estudiemos la lección de escuela sabática. La lección del día domingo es una oración de gratitud. Al comienzo de la carta, deslumbra la abnegación de Pablo, demuestra de una manera interesante un reconocimiento a Silas y a Timoteo. ¿Qué cosas son las que Pablo agradece en esta carta? ¿Cómo se manifiesta dentro de esta carta y qué significan estas tres cosas a las que Pablo hace referencia en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 del 1 al 3? Pablo les está diciendo, damos gracias a Dios por la obra de vuestra fe. En otras palabras, vuestra fe está mostrando que tiene obras. Y Pablo también les dice a ellos, también damos gracias a Dios del trabajo de vuestro amor. O sea, vuestro amor se ha demostrado de tal manera que es obvio que ustedes han venido a ser siervos de mi Señor Jesucristo.
Y la última aseveración de Pablo es interesante porque les dice, ¿saben qué? Estoy gozoso de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Salvador Jesucristo. Es interesante que en esta carta Pablo hace una mezcla del vocablo judío y también del vocablo griego. Cuando Pablo usa la expresión griego como gracia, también añade la parte judía que significa paz o si no shalom. Pablo está haciendo referencia aquí tanto a judíos como a griegos y le dice gracia y paz sean a vosotros. El término arameo es interesante porque Silas vino como quien dice a cambiar el nombre cuando le llama a él Silvano. Así de esta manera el llamado Saulo de Tarso vino a ser Paulo. En otras palabras, casi una traducción o una manera de cambiarse el nombre de su nombre original judío a un término griego. Ahora, dice, Silas era un cristiano de Jerusalén, como Marcos, compañero de viaje de Pablo. Al tener líder de confianza de Jerusalén en sus viajes, Pablo estaba tratando de mantener la unidad de la iglesia. ¿Cómo? Elogiándole, vosotros tenéis amor, vosotros tenéis fe, vosotros tenéis una maravillosa esperanza en Cristo que es su segunda venida. Y de esta manera la oración de Pablo es una oración de gratitud. En realidad él se enfoca en cosas muy interesantes, que son hechos y no cosas superficiales. Son ideas que son no relacionados a algo abstracto, o sea que no se entiende, sino a algo que se refiere a la acción. Ellos han demostrado la fe, la esperanza y el amor. ¿Cómo? Con la obra que están haciendo, demostrando su amor, y de esta manera están mostrando la esperanza de la segunda venida de Cristo. Pablo también estaba agradecido a Dios porque los tesalonicenses respondieron al Evangelio. Y este es específicamente el tema de la oración de Pablo de gratitud. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día lunes con Dios os escogió. Estudiemos la lección de escuela sabática y recibamos la bendición del Señor. La lección del día lunes es un tema muy importante y el título es Dios nos escogió. ¿Qué significa que Dios nos escogió a nosotros? ¿Significa esto que alguien nos ha elegido Dios para salvación a unos y a otros no los ha elegido Dios? ¿Acaso descubrir que has sido elegido puede impactar tu vida de alguna manera? ¿O que darte cuenta que Dios te ha elegido para salvación puede realmente cambiar tu vida? Es más, ¿qué impacto tiene esta maravillosa verdad en la vida del creyente cuando ha venido el conocimiento de esta verdad bíblica? El apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, les dice, damos gracias a Dios. ¿Por qué? Por vuestra elección. Da la impresión de que Dios está diciendo que Dios los eligió a ellos, pero en realidad fueron los tesalonicenses los que tomaron la decisión de servir y seguir al Señor. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Son pocos los escogidos no porque Dios escoja a los pocos, sino que son pocos los que deciden, porque Dios ha llamado a todos, pero son pocos los que deciden seguir su voluntad. En realidad Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad de la salvación en Cristo. Pablo agradece a Dios y él sabe que Dios ha elegido a los tesalonicenses. Nuestra salvación depende de la elección que se hace de Dios en lugar de hacerla nosotros. En otras palabras, la elección que se hace Dios en lugar de hacerla nosotros. En otras palabras, Dios ha dado el primer paso para salvarnos. Fue Cristo el que vino para salvarnos, no hemos sido nosotros los que hemos ido a Él. En otras palabras, la intención, el deseo, la decisión de Dios es escogernos para salvación. En el libro de José, capítulo 24, versículo 15, José dio una declaración bien poderosa. Dijo, decidíos hoy a quién serviréis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado, o a los dioses que sirvieron vuestros padres, decididos hoy aquí. Pero yo ya tomé una decisión, dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. De hecho,
Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, y esta parte la vamos a leer porque es muy importante para aclarar toda duda. Capítulo 2 de Primera de Timoteo dijo: os exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, los invito, que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, que se hagan acciones de gracia a Dios, que se hagan peticiones, porque esto es bueno, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hablando de esto, dice, el cual, Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador ante Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. El deseo de Dios, la intención de Dios es salvarnos. Somos nosotros los que elegimos ser salvos o no. Esta enseñanza también puede conducir a la idea de que la gracia de Dios es solo para unos pocos y que una vez salva, una persona no puede elegir perderse. En otras palabras, la fe es imposible sin el poder de Dios que nos atrae. No obstante, en definitiva, Dios permite que los seres humanos tomen sus propias decisiones con respecto a Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros somos elegidos en Cristo. Cristo nos escogió porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El deseo, la intención y la elección de Dios ha sido salvarnos. La elección de Dios es que toda la humanidad sea salva. Como Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por esta razón es que necesitamos estudiar mi escuela sabática. Veamos qué nos dice el día martes con relación a certidumbre en Cristo. Continuemos con la lección de esta semana y recibamos la bendición de Dios. La lección del día martes es un llamado para que podamos nosotros aprender a tener seguridad, confianza y plena certidumbre de fe, una fe que sea inamovible, una fe que nos dé certidumbre en Cristo. Y Pablo tiene en esta manera una forma de presentar la certeza de la fe que los tesalonicenses tenían. De hecho, él dice, el Evangelio llegó a ustedes de una forma especial en poder del Espíritu Santo. La oración a la cual los tesalonicenses estaban acostumbrados a hacer constantemente, al ver los milagros, al ver las maravillas que Dios estaba haciendo, eso era una demostración del poder de la obra del Espíritu Santo y cómo ellos habían abrazado la fe por la cual ellos vivían. Dice, cuando llegó el Evangelio a vosotros no llegó en palabras y en argumentos, sino en plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque nadie puede llamar al Señor Jesús Señor, si no es por el Espíritu que Dios le ha puesto en su corazón. En otras palabras, lo que nosotros confesamos con nuestra boca, los actos que hacemos, demuestran si estamos de parte del Señor. Ahora, yo sé que en nuestra iglesia nosotros hablamos mucho del carácter. Y cuando nos referimos al carácter, ¿qué es lo que vamos a llegar al cielo? No es el carácter que nosotros tenemos. Nosotros vamos a llevar el carácter de Cristo. Juan, el apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis, el discípulo amado, era, dice la Biblia, llamado hijo del trueno. Era violento terriblemente. Sin embargo, el Evangelio lo transformó de una manera gradual, de tal manera que alcanzó a llegar a ser semejante a Cristo. Y de esto es lo que está hablando la lección de este día. A la fe y las obras de los tesalonicenses era evidente. En otras palabras, ellos tenían los frutos del Espíritu. Se mostraban, aún dentro de la iglesia que se mostraba allí en Tesalónica, habían algunos que no estaban de acuerdo a las normas de fe del Evangelio. Sin embargo, la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Y la iglesia que milita hoy no es toda la que llegará al cielo. Pero todos podemos alcanzar la salvación porque el deseo, el anhelo del Señor Jesús es que todos vengamos al conocimiento de la verdad en Jesucristo, de la salvación. La pregunta es, ¿dónde tienes tú fundamentada tu fe? ¿Qué es lo que te da confianza para estar seguro de que estás salvo en Cristo? ¿En qué está basada tu fe? Dime.
Tú podrías decir, ah, bueno, es que está escrito, la inspiración dice esto, y que si como, y que si bebo, y si me visto. No. La Biblia dice que hay un solo nombre debajo de los cielos en el cual podemos ser salvos. Es en el nombre de Jesús. Jesús es mi Salvador, es tu Salvador. Cuando el Espíritu Santo es una presencia viviente, las cosas que no son naturales para los humanos, pecaminosos, comienzan a hacerlo. Los cristianos actúan con gratitud y bondad, cosa que no hacían antes. Pablo vio muchas evidencias de que los tesalonicenses se habían transformado por la obra sobrenatural del Espíritu. Para Pablo, la evidencia final de que Dios había elegido a los tesalonicenses era su profunda certeza interior de que el Evangelio era verdadero y que Dios era real en sus vidas. Un Evangelio que ha transformado nuestras vidas y que se muestra en obras, en fe y en los frutos del Espíritu. Eso da certeza de que Dios nos ha llamado. Pero ¿qué hay de aquellas veces que sentimos que como que Dios no está con nosotros? Usted no está aquí para creer en el Señor por sentimiento. Dios dice, el que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Esa es la promesa. ¿Tienes que sentirlo? No. Tienes que creerlo, tienes que tener la convicción, tienes que tener la certidumbre en Cristo. Continuemos con la lección del día miércoles y veamos qué nos dice la lección en este día en hacer lo que Pablo haría. Estudiemos la lección de escuela sabática y recibamos bendición. El título de este día se llama Hacer lo que Pablo haría. Y el tema, en la mayoría de muchas Biblias, no se describe y no lo muestra. Pero en el versículo 6 y del versículo 6 al versículo 10, el tema principal de esta larga oración de Primera de Tesalonicenses es la lista de razones que Pablo tiene para dar gracias a Dios. Los tesalonicenses, pues, dice, han sido imitadores de Pablo y de sus colegas, o sea, Pablo, Silas y de Timoteo. Ellos han sido un ejemplo para que los tesalonicenses aprendieran de ese modelo y ellos se condujeran de esta manera. A menudo avisamos a la gente que es peligroso imitar a otros fuera de Cristo. Esto es cierto, porque aún las mejores personas fallan alguna vez. Sin embargo, la gente necesita mutuamente para consejo y ayuda y resolver problemas en momentos difíciles. No hay nada de malo que usted y yo seamos imitadores de alguien. De hecho, todos necesitamos de un modelo a seguir. Claro, el mejor ejemplo, el mejor modelo es Jesucristo. ¿Saben qué? Pero resulta que, nos guste o no, nosotros somos modelos para otras personas y estas personas de alguna manera nos van a imitar. Cuando somos líderes de iglesia, somos un ejemplo a seguir, un ejemplo bueno o un ejemplo malo. El punto es que el foco principal de los tesalonicenses era recibir la palabra de Dios y aplicarla en sus vidas por medio del Espíritu Santo. Lo que hizo Jesús es un modelo mucho más seguro que el que Pablo podía dar. Después de todo, Pablo no tenía ninguna ilusión acerca de sí mismo o de su carácter. Como dice Primera de Tesalonicenses capítulos 6 y 7, dice, vosotros habéis venido a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. Pero de lo que estaba refiriéndose Pablo no era que eran imitadores de él mismo. No estaba él dándose el crédito, no estaba llamando la atención a él como Pablo, ni como a Timoteo, ni como a Silas. Dice, vosotros habéis venido a ser imitadores de nosotros. ¿En qué área estaba hablando Pablo? ¿Cómo estaba siendo Pablo un modelo a seguir? ¿O un modelo bueno o un modelo malo? Para que otros lo siguieran. ¿Qué cosa era lo que se refería Pablo? Bueno, la lección dice que Pablo era un maestro, era un mentor. Y el modelo que él estaba mostrando, que él había sido como Cristo, que a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades que ellos enfrentaban en medio de tanta tribulación ahí en la iglesia, resulta que él, a pesar de tanta tragedia, dificultades,
con tanta tribulación, él tenía el gozo del Espíritu. En esta área es que los tesalonicenses deberían de ser imitadores de Pablo, de Silas y de Timoteo, que ellos habían tenido tribulación, pero que a pesar de la tribulación, al llevar el Evangelio, ellos tenían la gran tribulación, pero tenían gozo en el Espíritu. Por eso Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. He pasado problemas, he pasado dificultades, he pasado aprietos, pero ¿sabe qué? Lo recibo con gozo. Porque es por causa del Evangelio y no me importa que el maligno, el diablo venga a poner problemas. Mi gozo está cumplido. Jesús puso el gozo delante de él y porque puso el gozo delante de él, pudo vencer. Cuando hay tribulaciones, es cierto, hay veces nos es difícil, pero cuando ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor, nosotros podemos tomar de Jesús el modelo perfecto. En cuanto a tener el gozo en el sufrimiento, nos hace mejores o nos hace amargados. En el contexto del Evangelio y del poder del Espíritu Santo, ellos descubrieron el gozo sobrenatural en el sufrimiento, así como Pablo y Silas lo habían experimentado. A esto es que se refería Pablo en esta ocasión. Veamos qué nos dice el día jueves de más evidencias de fe. Sigamos estudiando la lección de escuela sabática. Allí está la bendición y la edificación para nuestras almas. Continuemos con la lección. Este día es un día muy especial porque aborda temas de grande relevancia. Pablo no solamente está describiendo lo que pasaba con los tesalonicenses, sino que él dice, ¿saben qué? Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. O sea, nosotros no tenemos nada que decir allá en Acaya, en Macedonia, ni en todos esos otros lugares. La realidad es que ustedes han venido a ser el mejor testimonio para dar a conocer a Jesucristo. Además de que ellos oraban, además de que los tesalonicenses predicaban, eran un digno ejemplo porque ellos habían tomado de Pablo, de Silas y de Timoteo el modelo a seguir. Pero algo interesante presenta en este día, que ellos eran un modelo de esfuerzo evangelizador. Gracias a ellos la palabra de Dios se había difundido en ambas provincias y más allá. Pablo también los consideró un modelo de fe por recibirlo a él y al Evangelio. Es algo interesante, como Pablo dice, ¿sabe? Tenemos más evidencia gloriosa. Los tesalonicenses no solo andaban por ahí predicando y llevando el Evangelio a Macedonia y Acaya, predicando el Evangelio, sino que ellos daban a conocer que ellos habían entregado su vida a Jesucristo, que a pesar de que algunos decían que era una locura el Evangelio, para ellos había sido poder de Dios para salvación. Pero algo más interesante, ellos daban su testimonio, daban a conocer lo que Dios había hecho en ellos. Los tesalonicenses decían, nosotros nos convertimos del culto pagano, del culto de sacrificio pagano, al culto de adoración al Dios vivo. Y es interesante lo que dice aquí Pablo, él dice, ¿sabe qué? Ustedes han venido a conocer cómo liberarse de la ira venidera, cómo estar lejos y apartados de quedar muertos para siempre al recibir a Cristo, el que resucitó de los muertos. Esta es la promesa vital del Evangelio. Si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra predicación. Si Cristo no se levantó de los muertos, entonces somos los más desventurados de esta vida. Por eso Pablo, y quiero terminar con esto, le dice a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de vosotros o de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo, al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos al Hijo de Dios, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Jesucristo es nuestro Salvador. Él nos libra de la ira venidera. Él nos salva. Él es nuestro Salvador. Pero ¿saben qué? La más hermosa evidencia de la salvación es que la tumba de Jesucristo está vacía. Él no está allí porque resucitó. La más gloriosa evidencia
de nuestro Salvador es que Él resucitó y hoy está allá en los cielos intercediendo por nosotros. Qué hermosa lección la de esta semana. Veamos la conclusión para terminar con la bendición. Los invito a estudiar la escuela sabática porque allí está tu bendición y también mi bendición. Continuemos con la lección de esta semana. Qué hermosa lección hemos tenido en esta semana. Pablo encontró su gozo en la evidencia de la obra del Evangelio que estaban realizando los tesalonicenses. En la vida de los creyentes tesalonicenses hubieron maravillosas expresiones y evidencias del poder de Dios a través del Evangelio para salvar a aquellos que estaban en las tinieblas y se convirtieron de los ídolos a la luz admirable de Jesucristo. En las oraciones Pablo esperaba motivarlos, animarlos a que siguieran demostrando con su testimonio el Evangelio. Pablo, Silas y Timoteo enviaron de alguna manera esta carta a los tesalonicenses, aunque en realidad quien escribió la carta fue Pablo y los mensajeros fueron Silas y Timoteo. Pablo estaba en Corinto y desde allí él recibió el gozo, el amor de la fe de los hermanos en Tesalónica. Y en medio de las pruebas, en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, ellos, los tesalonicenses, habían permanecido fieles a Dios. Anhelaba Pablo visitarlos a ellos en persona, pero como no podía hacerlo, entonces escribió esta carta. El apóstol Pablo expresa una grande y hermosa gratitud en sus oraciones, en sus palabras de ánimo para los tesalonicenses. La obra de vuestra fe, dice, el trabajo de vuestro amor, la constancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo es una experiencia maravillosa y por eso siento gozo. Estoy gozoso y agradecido con el Señor. Esas eran de alguna manera las palabras de Pablo. Los creyentes de Tesalónica se habían vuelto de los ídolos al Dios vivo y verdadero. El apóstol declaró que su fidelidad en seguir al Señor eran ejemplos para todas las personas de allá, de Acaya y Macedonia. Lo que hemos aprendido en esta lección es algo muy importante. El primer concepto que aprendimos es la oración de gratitud de Pablo por toda la evidencia maravillosa de lo que había pasado con estos creyentes allá en Tesalónica. El segundo concepto que aprendimos es que Dios nos escoge a todos los hombres. Dios ha hecho un llamado a que todos seamos salvos, pero que nosotros elegimos seguir sus pisadas para salvación o nos apartamos para perdición. Tenemos que tener la certidumbre, la seguridad, la confianza, la certidumbre de que estando escrito es más que suficiente para ser salvo. Y de eso es de lo que hablaba Pablo a los tesalonicenses. ¿Y qué de aquello que dice hacer lo que Pablo haría? Soportar las tribulaciones, aguantar todas las embates y dardos de fuego del enemigo y estar firmes, gozosos, porque ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien menospreció el oprobio, poniendo el gozo delante de él, soportó y llegó hasta la muerte, muerte de cruz, para salvarte y para salvarte. Y las evidencias de la fe, todos los testimonios gloriosos de los tesalonicenses, ha sido una evidencia perfecta de cómo la obra del Evangelio llegó allá a Tesalónica para bendición y para salvación.